Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de junio de 2019 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha publicado un documento alertando de los peligros que tiene la ideología de género y defendiendo los derechos de las familias y de los jóvenes. El Papa se ha reunido con los nuncios y les ha pedido, entre otras cosas, que no le critiquen a sus espaldas y que obedezcan las directrices que les dan. Dos cardenales, y entre ellos Björk, y 3 obispos han presentado un resumen de la fe católica para salir al paso de la confusión existente en la Iglesia. Monseñor Viganó ha concedido una larga entrevista en la que insiste en que el Papa sabía las sanciones que Benedicto XVI había impuesto al excardenal McCarrick. El arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha acusado al Partido Demócrata de Estados Unidos de haber hecho del aborto un perverso sacramento. La Congregación para la Educación ha publicado un documento, con el aval del Papa, muy crítico a la ideología de género. La Congregación para la Educación Católica ha publicado un documento titulado «Varón y mujer los creó», con el que se pretende orientar y apoyar a los que deben enfrentarse desde el ámbito de la educación a esta ideología. El prefecto de esta congregación y responsable de este documento, el cardenal Giuseppe Bersaldi, dijo que estamos presenciando el riesgo de que se imponga un pensamiento único a las escuelas como un pensamiento científico que no podemos aceptar. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, precisa el documento, ha contribuido a desestructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. El intento de superar la diferencia constitutiva del hombre y la mujer, como sucede en la intersexualidad o en el transgénero, conduce a una ambigüedad masculina y femenina que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. Nada de críticas al Papa, ni participación en blogs, y más obediencia. Eso es lo que el Santo Padre ha pedido a los nuncios en la reunión celebrada en el Vaticano. El Santo Padre ha recibido a los participantes en la reunión de los representantes pontificios en curso en el Vaticano del 12 al 15 de junio. Les ha dicho que el nuncio es un hombre de Dios, la Iglesia de comunicación y que es irreconciliable ser un representante pontificio y criticar al Papa por detrás. En su discurso, el Papa presentó una especie de decálogo dirigido a los nuncios, pero también a sus colaboradores y, de hecho, a todos los obispos, sacerdotes y personas consagradas que encontráis en todas partes del mundo. Ante todo, les ha dicho que el nuncio debe ser un hombre de Dios y un hombre de Iglesia, puesto que no se representa a sí mismo, sino a la Iglesia y en particular al sucesor de Pedro. Es feo, añadió el Papa, ver a un nuncio que busca el lujo, los trajes y los objetos de marca, en medio de personas sin lo necesario. Es un antitestimonio. Ser hombre de la Iglesia también requiere la humildad de representar el rostro, las enseñanzas y las posiciones de la Iglesia, es decir, dejar de lado las convicciones personales. Como representante pontificio, siguió diciendo, el nuncio no se representa a sí mismo, sino al sucesor de Pedro y actúa en su nombre ante la Iglesia y los gobiernos. Por tanto, es irreconciliable ser un representante pontificio y criticar al Papa por detrás, tener blog o incluso unirse a grupos hostiles a él, a la Curia y a la Iglesia de Roma. El cardenal Björk y varios obispos han presentado un resumen de la fe católica. Quieren hacer frente de este modo a la confusión reinante en la Iglesia. Los cardenales Raymond Burke y Yanis Pujat, junto con otros 3 obispos,
han hecho pública una declaración de verdades de la fe para remediar la confusión y desorientación doctrinales casi universales, que pone en peligro la salud espiritual y la salvación eterna de las almas en la Iglesia de hoy. Al mismo tiempo, afirman, se debe reconocer un letargo generalizado en el ejercicio del magisterio en los diferentes niveles de la jerarquía de la Iglesia en nuestros días. Esto se debe principalmente al incumplimiento del deber apostólico, como también manifiesta el Vaticano II, de apartar de su grey los errores que la amenazan. Los fieles que están sufriendo hambre espiritual se sienten abandonados y, por lo tanto, se encuentran en una especie de periferia existencial. Tal situación demanda urgentemente un remedio concreto. Ante los ojos del divino juez y en propia conciencia, cada obispo, sacerdote y laico tiene el deber moral de ser testigo fiel de esas verdades que en nuestros días son confundidas, socavadas y negadas, advierten los obispos en su carta. Monseñor Viganó ha contestado a 40 preguntas del Washington Post, en las que insiste en que el Papa sabía de todo lo concerniente al ex cardenal McCarrick. En su primera y amplia entrevista desde que, en agosto, pidiera la dimisión el Papa Francisco, al que acusó de encubrir a un abusador sexual, el arzobispo Carlo María Viganó ha mantenido una correspondencia vía email con The Washington Post durante 2 meses para responder a unas 40 preguntas. Para Monseñor Viganó, el Papa Francisco no solo no está haciendo casi nada para castigar a los que han cometido abusos, sino que no está haciendo nada en absoluto para poner al descubierto y llevar ante la justicia a quienes durante décadas han ayudado y encubierto a los abusadores. Viganó insistió en que el Papa Francisco, y no solo él, sabían todo lo que necesitaban saber ya en junio de 2013. Sin embargo, con toda seguridad, mi testimonio del mes de agosto pasado aceleró este castigo, trasladando el foco de la atención a McCarrick y desviándolo de quienes tenían conocimiento desde hacía tiempo de sus crímenes y se aprovecharon de su protección. Lo repito con firmeza ante Dios, añadió. El Papa Francisco supo sobre McCarrick a través de mí. El domingo 23 de junio de 2013, 40 minutos antes del Ángelus, le hablé de los abusos cometidos por McCarrick después de que el Papa, por propia iniciativa, me preguntara sobre el cardenal. También tuvo palabras sobre la mafia gay que, según él, hay entre los obispos. Dijo que está vinculada no a un interés común sexual, sino a un interés común que tiene como objetivo protegerse y promocionarse mutuamente desde el punto de vista profesional, saboteando todos los esfuerzos de reforma. Preguntado por el riesgo de cisma, afirmó: un cisma es el dolor más terrible que la Iglesia pueda soportar y, como demuestra la historia, puede tener consecuencias duraderas. Debemos rezar para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir. Un cisma formal no parece probable por el momento. Sin embargo, hay un cisma de facto, basado en la aceptación o rechazo de la revolución sexual. Para Monseñor Chaput, el Partido Demócrata ha abrazado la causa del aborto con tal entusiasmo que lo ha convertido en un perverso sacramento. Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha criticado al exvicepresidente de los Estados Unidos y posible candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, por ir abandonando gradualmente, como otros católicos de su partido, toda postura contraria al aborto. Joe Biden representó una posición moderada sobre el aborto en el Partido Demócrata en los años inmediatamente posteriores a la sentencia por parte de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los Estados Unidos. El entonces senador Biden criticó la ley. Biden fue uno de los legisladores, algunos de ellos demócratas, que asistieron a las primeras marchas pro vida en Washington, pero a medida que su partido avanzaba hacia posiciones extremas respecto al aborto, también lo hizo Biden. Hace un mes anunció que defendería las leyes federales,
que limitan la financiación con dinero público de los abortos, lo cual le valió recibir las críticas de otros miembros del partido. Tras dichas críticas, Biden anunció que ya no apoyaba la enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos federales para abortos, excepto en caso de violación, incesto y cuando peligra la vida de la madre. El niño por nacer importa exactamente cero en el cálculo de poder para los líderes del Partido Demócrata, y el derecho al aborto, en su día descrito como una necesidad trágica, ahora es un tipo perverso de sacramento sagrado, asevera Monseñor Chaput. El arzobispo recuerda un comentario de Santo Tomás Moro en la película Un hombre para la eternidad. Cuando los hombres de Estado abandonan su propia conciencia privada a causa de sus deberes públicos, llevan a su país por un camino corto hacia el caos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Vaticano sobre la ideología de género. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha dejado bien clara su oposición a la ideología de género. Incluso los más críticos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia no pueden negar que ahí hay un alegato radical, clarísimo, contra ese tipo de imposición que el Occidente o algunas naciones del Occidente desarrollado quieren obligar a admitir, quieren imponer a otro tipo de naciones menos desarrolladas. Para el Papa Francisco es clarísima la defensa de la vida desde la concepción a la muerte natural. Y también, lógicamente, la defensa de la etapa intermedia, es decir, que haya unas condiciones de vida dignas del ser humano durante todo el desarrollo de la vida. Pero, repito, es clarísima la oposición a la ideología de género con todos sus derivados, por ejemplo, el matrimonio, la legalización del matrimonio homosexual, la equiparación de ese tipo de unión con la familia, la posibilidad de que puedan adoptar niños. Insisto, basta con leer todo lo que él ha dicho una y otra vez. El Papa se ha opuesto a esos temas. Otra cosa es que algunos no hayan querido darse por enterados, esa es otra cuestión. Ahora el Vaticano ha publicado un documento, Varón y Mujer los creó, ese es el título, ha venido publicado por la Congregación para la Educación Católica, pero es evidente que no se habría publicado sin el permiso explícito del Papa, y además que está en sintonía con todas las enseñanzas del Papa Francisco. Es un documento sobre la ideología de género y contra la ideología de género, en la misma línea, repito, que las enseñanzas del Papa y de forma particular, en la misma línea que la Amoris Laetitia. Creo que merece la pena leerlo, es un documento amplio, pero que no se lee con dificultad. Es verdad que se abre a un diálogo, pero un diálogo necesario con aquellos que están defendiendo que a los homosexuales no se les persiga, no se les trate con violencia y no se menoscaben sus derechos legítimos. Eso dice el documento, los derechos legítimos, no otros que no son tales derechos. Por ejemplo, se niega la posibilidad de identificar las uniones homosexuales con la familia, que tiene que estar, que solamente merece ese nombre aquellas uniones formadas por un hombre y por una mujer. Hay un capítulo especialmente importante dedicado a la familia y se insiste, y esto es algo que llevamos toda la vida insistiendo, no es el Papa Francisco, es que es la misma cosa que han enseñado San Juan Pablo II, Benedicto XVI, igual lo mismo que ellos han enseñado con respecto al respeto debido a los homosexuales, pero sin que eso suponga el reconocimiento o la equiparación de la homosexualidad con la heterosexualidad, de las uniones homosexuales con las uniones heterosexuales. Esto, los papas anteriores y exactamente igual este. Pues decía, hay un capítulo dedicado a la familia en la que se deja muy claro que es la familia la que tiene el derecho fundamental en la educación de sus hijos y no el Estado, como en muchos sitios se está pretendiendo, que es el Estado el que quiere educar a los niños, y cuando las familias se oponen son capaces, y ya hay casos en que esto sucede, de quitarle la tutela de los hijos a los padres. También se pide a la escuela católica que enseñe todo esto a los
niños y jóvenes en las clases, en los colegios católicos, y que enseña, dice que el matrimonio es el lugar donde debe ejercerse la sexualidad. Es decir, donde deben tener lugar las relaciones sexuales. Me parece suficientemente claro, no es ninguna novedad, pero es claro y es muy útil que lo diga el Vaticano, que lo diga con el refrendo del Papa. También se dice, por ejemplo, que el niño tiene derecho, el niño que es adoptado, tiene derecho a ser adoptado por un hombre y por una mujer, y no por dos hombres o por dos mujeres. Bueno, yo creo que con esto me parece que no solamente queda zanjado el tema en cuanto a la enseñanza de la Iglesia, sino que también se abre un capítulo nuevo, y que me parece a mí bastante importante. ¿Por qué? Porque una parte grande de los que se han proclamado en estos años entusiastas del Papa Francisco han estado defendiendo justamente lo contrario de lo que el Papa ha dicho y de lo que ahora corrobora la Congregación para la Educación Católica. Es decir, muchos de los que se presentan como los más admiradores fervorosos del Papa Francisco enseñaban sobre estos temas enseñaban justamente lo contrario. Si son honestos y coherentes, tendrán que recapacitar, cambiar sus posiciones e incluso pedir perdón. Del mismo modo, tendrán que recapacitar aquellas instituciones educativas donde se ha enseñado una doctrina distinta a la que enseña la Iglesia, e incluso se han dado premios, y pienso en determinadas universidades, por ejemplo, a políticos o a intelectuales abiertamente a favor de la ideología de género. Resulta que la Iglesia oficialmente está diciendo con el Papa Francisco y por boca del Papa Francisco que la ideología de género tiene que ser rechazada, y hay colegios y hay universidades donde esto, en cambio, se apoya y se premia a los que la defienden. Parece a mí que tiene que haber ahora unas consecuencias, y también tendría que haber una petición de perdón, por ejemplo, a esas familias que se han visto ridiculizadas o mermadas en sus derechos en algunos colegios católicos cuando han pretendido que a sus hijos se les enseñara simplemente la doctrina de la Iglesia. Creo que se ha hecho, y Dios quiera que no se haga más, pero temo que así ocurra, una manipulación tan grande del Papa Francisco que al final mucha gente cree que el Papa defiende cosas que él no ha defendido nunca. Con esto no quiero decir que todo lo haya hecho bien, porque ningún ser humano hace todo bien. Pero desde luego en este tema, aborto, eutanasia, ideología de género, el Papa ha sido clarísimo. Otra cosa, repito, es que se haya hecho y se haga una manipulación tan grande de sus enseñanzas que pase él como defensor de todo lo contrario a lo que de verdad ha defendido. Creo que este documento tiene que servir a todos para hacer un examen de conciencia, y Dios quiera que esos encendidos defensores de la ideología de género dentro de la Iglesia, si siguen así, al menos no digan que están en sintonía, que están en, digamos, unidad con lo que está enseñando el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.